Bueno, hoy les voy a traer unas de las teorías más conocidas. El Triángulo de las Bermudas. Conocido también como Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos puedan ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. Cientos de barcos y aviones han desaparecido al adentrarse en el famoso Triángulo de las Bermudas, que ha dado pie a gran cantidad de mitos y leyendas. ¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. Muchas son las teorías que pretenden explicar la desaparición de barcos y aviones. Desde tormentas y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. ¿Cuáles son los orígenes del mito? La primera persona en hacer una mención documentada fue Ebu Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, 1952, George Sand reafirmó en la revista esotérica Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizons True Mysteries of the Sea publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal triángulo de las Bermudas. De allí que en general sea a él que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones a veces manipulados y mal presentados y copió bastante texto de Gaddis. También hay teorías de un agujero de gusano podría ser la causa de desapariciones según una de las teorías. Una de las teorías más fantasiosas es aquella según la cual monstruos marinos tipo el Kraken serían los responsables de tanto barco hundido. El famoso vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945, en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió, incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció, todos en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. La mejor explicación dada hasta la actualidad. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues, tanto el profesor Joseph Monaghan como David May de la Universidad Australiana de Monash, han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Estas son mis conclusiones.
El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones. Lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda.